Mi esposo hipotecó nuestra casa para su hermano preso. La vendí y me llevé todo. Ahora me suplica desde la cárcel. Desde el primer día en que conocí a Javier, supe que era encantador. Tenía esa sonrisa desvergonzada, esa seguridad en sí mismo que hacía que cualquiera creyera cada palabra que salía de su boca. Yo no fui la excepción. Caí rendida ante su carisma, y como una ilusa, construí mi vida sobre una base de mentiras disfrazadas de amor. Al principio, todo parecía perfecto. Cenábamos en buenos restaurantes, viajábamos, hacíamos planes para el futuro. Me decía que quería darme el mundo, que yo era la mujer con la que soñaba casarse. Y lo logró. Caí en su trampa, me puse el anillo, y meses después ya compartíamos una casa que, ingenuamente, creí que era nuestro hogar para siempre. Pero, con Javier, siempre había una sombra acechando en el fondo de su mirada. Esa sombra tenía un nombre, Alejandro. Su hermano menor. Un parásito en forma de ser humano. No había semana en la que no escuchara un nuevo problema en el que Alejandro se había metido. Drogas, deudas, peleas. Era un desastre ambulante que, de alguna manera, siempre terminaba en la puerta de nuestra casa pidiendo ayuda. Y Javier, con su corazón de oro, o de idiota, siempre encontraba la forma de sacarlo del lío. Recuerdo la primera vez que noté algo raro en las finanzas. Yo siempre fui organizada con el dinero, mientras que Javier tenía una actitud más despreocupada. El dinero va y viene, amor, decía con su sonrisa seductora cuando yo le preguntaba por algunos gastos extraños en nuestra cuenta compartida. Una transferencia aquí, otra allá. Pequeñas sumas que al principio no me parecieron alarmantes, hasta que empecé a notar patrones. ¿Qué es este pago de $800? Le pregunté una noche, sosteniendo el estado de cuenta en mis manos. Su expresión cambió por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Un favor a mi hermano, nada importante. Nada importante. Eso decía cada vez que le descubría un nuevo préstamo a Alejandro. Pero el dinero se iba acumulando, y mis sospechas también. Javier había cambiado. Antes, me sorprendía con pequeños detalles, flores, cenas. Ahora, evitaba mis preguntas y me daba excusas varas. Algo no estaba bien, y mi instinto me gritaba que debía averiguarlo. El día que mi mundo se tambaleó por completo comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano y decidí revisar unos papeles financieros mientras tomaba mi café. Algo en mi subconsciente me impulsó a revisar documentos que normalmente no tocaba. Fue así como encontré el contrato de hipoteca. Mi corazón se detuvo. Nuestra casa, la casa que habíamos comprado juntos, estaba hipotecada. Y no solo eso, sino que Javier lo había hecho sin decirme una palabra. El documento tenía su firma y, según la fecha, llevaba meses en vigor. Mi vista se nubló y mi estómago se revolvió. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo ocultarme algo tan grande? Agarré mi teléfono con las manos temblorosas y le llamé de inmediato. No contestó. Intenté otra vez. Nada. Me hervía la sangre. En ese momento, me juré que no descansaría hasta saber la verdad. Y cuando finalmente Javier llegó a casa esa noche, lo enfrenté. Explícame esto, le dije, lanzándole el contrato sobre la mesa. Su expresión pasó del desconcierto a la culpa, luego al cinismo. No es tan grave como crees, intentó decirme, pero yo ya no era la misma ilusa que creía en sus cuentos. Necesitaba ayudar a mi hermano, confesó finalmente. La fianza era demasiado alta y no tenía otra opción. No tenía otra opción. ¿Mentira? Tenía una opción, no hipotecar la casa que construimos juntos. Pero, para él, ayudar a su hermano era más importante que nuestra seguridad, que nuestro futuro. En ese instante, algo en mí se rompió. Ya no era la mujer enamorada que aceptaba sus mentiras. Era una mujer traicionada que sabía que no podía seguir así. Y si Javier creía que podía jugar conmigo como con su hermano, estaba muy equivocado. No lo sabía aún, pero ese día fue el principio de su fin. Y también, el principio de mi venganza. Desde el principio, supe que Guillermo, el hermano de mi esposo, era un imán para el desastre. No importaba cuántas oportunidades tuviera, siempre encontraba la forma de joderlo todo. Robos, drogas, peleas,
Cada historia que escuchaba sobre él sonaba más ridícula y autodestructiva que la anterior. Lo peor era que mi esposo, Andrés, se negaba a ver la realidad. Para él, Guillermo era solo un alma perdida que necesitaba un empujón en la dirección correcta. Pero la verdad era otra: su hermano era un parásito, un tipo que vivía del chantaje emocional y de la paciencia infinita de los que lo rodeaban. La primera vez que conocí a Guillermo, entendí quién era en solo 5 minutos. Andrés me lo presentó con esa sonrisa nerviosa, como si ya supiera que algo iba a salir mal. Amor, este es mi hermano, Guille. Encantada, dije con una sonrisa forzada, mientras él me daba un abrazo demasiado largo y demasiado pegajoso. Así que esta es la mujer que te amarró. Bromeó Guillermo, guiñándole el ojo a Andrés. Su aliento apestaba a cerveza barata y cigarro. Durante la cena, no dejó de hacer comentarios incómodos. Desde burlas sobre mi trabajo hasta insinuaciones sobre mi físico. Mi hermano tiene suerte, ¿eh? Yo en su lugar no saldría de la cama. Andrés solo se reía, pero yo tenía claro que ese tipo era un asco. Cuando nos fuimos, le dije a mi esposo: no me cae bien tu hermano. Solo necesita tiempo para acostumbrarse a ti. Es brusco, pero tiene buen corazón. Ese fue mi primer error, no insistir en lo que ya era evidente. Con los años, Guillermo fue acumulando más problemas de los que cualquier familia podía manejar. Andrés siempre me decía que su hermano estaba tratando de enderezarse, pero lo único que veía era cómo entraba y salía de la cárcel como si tuviera membresía VIP. Lo arrestaron por robo a tiendas, luego por fraude con tarjetas de crédito, después por posesión de drogas. Cada vez, Andrés saltaba a su defensa, poniendo dinero, abogados y hasta hipotecando su propio futuro. Una noche, mientras revisaba nuestras cuentas, encontré un pago extraño. Andrés, ¿qué es este retiro de $5,000? Mi esposo desvió la mirada. Lo usé para ayudar a Guille, tenía problemas. ¿Otra vez? Andrés, llevamos años así. Ese cabrón nunca va a cambiar. Pero Andrés no quería escuchar. Estaba demasiado cerrado por su amor enfermizo hacia su hermano. La gota que derramó el vaso llegó cuando Guillermo fue arrestado por algo mucho más serio: agresión y robo con violencia. Esta vez no era un pequeño hurto o una estafa tonta. Esta vez, enfrentaba una condena real. Cuando Andrés me dijo que Guillermo estaba preso y que necesitaba ayuda, mi primera reacción fue simple: déjalo ahí. Pero mi esposo no podía aceptar eso. No es tan simple, amor. Si lo condenan, podría pasar 10 años en la cárcel. Es exactamente donde debe estar. Pero Andrés ya había tomado una decisión. Una que destruiría nuestro matrimonio. El día que descubrí la traición de Andrés, no fue con una confesión ni con un gran escándalo. No. Fue mucho peor. Lo descubrí por accidente, como quien tropieza con una grieta en el suelo y de repente cae en un abismo sin fondo. Era una mañana cualquiera. Me levanté temprano, hice café y revisé el correo sin pensar demasiado. Hasta que vi un sobre con el logo del banco. Lo abrí distraídamente y comencé a leer. Lo que encontré ahí hizo que el estómago se me hundiera en el suelo. Estimado señor y señora Ramírez, le informamos que el pago de la hipoteca de su propiedad aún no ha sido recibido. Recuerde que el retraso en el pago podría afectar su crédito y conllevar a posibles acciones legales. Cerré los ojos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Hipoteca? ¿Qué hipoteca? Nuestra casa estaba parada. Yo misma había puesto parte del dinero cuando la compramos. Jamás en la vida habíamos hablado de una hipoteca. Entonces, la verdad golpeó como un tren en llamas: Andrés había hipotecado la casa sin decírmelo. Cuando Andrés llegó a casa esa noche, ni siquiera lo dejé saludar. Le arrojé la carta en la mesa. ¿Qué carajo es esto? Vi su cara palidecer en tiempo real. Su mandíbula se tensó, sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando una salida, una mentira, algo. Amor, puedo explicarlo. Empieza. Porque si lo que estoy pensando es cierto, te juro que no vas a querer escuchar lo que tengo que decir después. Trató de tomarme de la mano. Lo aparté con un golpe. Andrés. ¿Hipotecaste nuestra casa?
Bajó la mirada. Silencio. Y ahí supe que todo lo que imaginaba era verdad. Las mentiras y las excusas. Era la única manera de ayudar a Guille. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no podía creer el nivel de estupidez de este hombre. ¿Hipotecaste la casa? ¿Por tu hermano? ¿Para sacarlo de la cárcel? Andrés se pasó las manos por la cara. Amor, no entiendes, estaba desesperado. Si lo dejaban ahí, iba a estar con criminales de verdad, podía salir peor. Es un criminal, Andrés. Ya es lo peor. Respiré hondo. Dime una cosa. ¿Cuánto dinero pediste? Otra vez ese silencio. Andrés. ¿Cuánto? $150,000. Sentí que el mundo se me venía encima. $150,000. Mi esposo hipotecó la casa en la que dormíamos, en la que habíamos construido nuestra vida juntos, para salvar a un imbécil que no iba a cambiar jamás. Me dan ganas de vomitar. Voy a pararlo, amor, te lo prometo. Todo va a salir bien. Me reí otra vez, pero esta vez fue una risa diferente. Una risa fría, sin emoción. No, Andrés. Nada va a salir bien. Pero te juro que voy a encargarme de eso. Mi mente ya estaba trabajando en un plan. Un plan para largarme de ahí con todo lo que me correspondía. G4, la traición hecha documento. No podía dormir. No después de saber que mi esposo había hipotecado nuestra casa por un pedazo de basura como su hermano. Cada vez que cerraba los ojos, veía los números en esa carta maldita del banco. $150,000. Mi mundo se vino abajo. Mi casa. Mis ahorros. Mi estabilidad. Todo se había convertido en la moneda de cambio para salvar a un delincuente que no tardaría en meterse en problemas otra vez. Pero yo no iba a sentarme a llorar. Yo iba a destruirlo. El descubrimiento. A la mañana siguiente, esperé a que Andrés se fuera a trabajar. Tomé un café negro y me senté con la carta en la mano. Mi mente trabajaba rápido. Necesitaba respuestas. Fui al estudio de la casa y abrí su escritorio. Andrés no era un tipo cuidadoso, confiaba demasiado en que yo nunca me metería en sus cosas. Estúpido. Ahí estaban. Los documentos del préstamo. Lo leí línea por línea. Mi firma estaba en ellos. Mi firma. Pero yo nunca había firmado nada. Mis manos temblaban. Llamé al banco de inmediato. Buenos días, llamo para pedir información sobre un préstamo hipotecario a nombre de Andrés Ramírez y mío. Claro, señora Ramírez. ¿Podría confirmar su número de identificación? Se la di. El empleado revisó unos segundos. Sí, aquí está. La hipoteca fue aprobada hace 6 meses. ¿Cómo podemos ayudarle? Respiré hondo. Quiero confirmar en qué momento firmé esos documentos. Silencio. Bueno, la firma se registró digitalmente. Según nuestros archivos, usted firmó electrónicamente el contrato junto con su esposo. Mis ojos se oscurecieron. Andrés falsificó mi firma. La ira fría. No grité. No rompí nada. No lloré. Me congelé. Porque entendí algo en ese momento, yo estaba casada con un traidor. No solo me había mentido, no solo había puesto en riesgo a nuestra casa. Me había convertido en cómplice sin mi consentimiento. Y eso significaba que yo podía hacer lo mismo con él. Me miré en el espejo. No veía a una víctima. Veía a una mujer lista para la guerra. Llamé a un abogado. Necesito una consulta urgente sobre fraude y divorcio. ¿Fraude? Mi esposo falsificó mi firma en una hipoteca. Y quiero saber cómo usar esto para destrozarlo legalmente. Venga a mi oficina. Hablaremos en detalle. Colgué. Fui al closet y empecé a meter mi ropa en una maleta. No iba a esperar a que Andrés arruinara mi vida más de lo que ya lo había hecho. Pero antes de irme, tenía que hacer algo más. Fui a la computadora de Andrés.
Revisé sus correos, sus finanzas, su cuenta bancaria. Y entonces lo vi. Mi esposo tenía otra cuenta secreta con $50,000. Dinero que no tocó para ayudar a su hermano. Porque prefirió arriesgar mi casa antes que perder su propio dinero. Ese fue su error final. Porque yo iba a llevarme todo. G5, la venganza comienza. Esa cuenta secreta con $50,000 fue la chispa que encendió mi infierno personal. Mi esposo hipotecó la casa, arriesgó mi futuro y falsificó mi firma, pero protegió su propio dinero. Si él pensó que yo iba a quedarme llorando en un rincón, era más idiota de lo que creía. No, cariño. Yo iba a arruinarte la vida. El plan. Me senté con el abogado, un hombre de mirada afilada y una sonrisa que prometía destrucción. Tienes dos caminos, dijo, tras revisar los documentos. Puedes denunciarlo por fraude, lo que podría meterlo en un problema legal grave. ¿Y el otro? Jugar sucio. Le sostuve la mirada. Enséñame. El primer golpe. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, lo recibí con la sonrisa más dulce del mundo. Amor, he estado pensando. Creo que tienes razón. Su expresión pasó de culpable a aliviada en un segundo. ¿En serio? Sí. Entiendo que lo hiciste porque amas a tu hermano. Me abrazó. Sentí su respiración relajarse. Pobre idiota. Le serví su cena favorita. Un buen vino. Risas. Charlamos como si todo estuviera bien. Por cierto, amor, dije casualmente, tocando su mano. Estaba revisando nuestras cuentas y vi que tenemos algunos ahorros por ahí. Se puso tenso. Ah, sí. Le sonreí. Sí. Pensé que estábamos sin dinero, pero vi una cuenta con $50,000. Silencio. El tipo tragó saliva. Amor. Puse un dedo en sus labios. ¿Tranquilo? No estoy enojada. Solo quiero que usemos ese dinero para pagar la hipoteca. Así no tenemos más preocupaciones, ¿no crees? Vi el pánico en sus ojos. Es que ese dinero no es tan fácil de tocar. Le sostuve la mirada. Andrés. Hipotecaste mi casa. Arriesgaste mi estabilidad. Pero guardaste ese dinero para ti. Si no lo usas, te juro que no volveré a confiar en ti jamás. Lo acorralé. A la mañana siguiente, Andrés transfirió los $50,000 a nuestra cuenta conjunta. Y esa fue la última vez que vio ese dinero. El segundo golpe. Mientras él estaba en el trabajo, fui al banco. Retiré cada maldito centavo. Después, me dirigí a la notaría y firmé la documentación para iniciar el proceso de separación de bienes. Ese dinero ahora era mío. Pero aún no había terminado. El tercer golpe. Regresé a casa, saqué sus cosas y las metí en maletas. Cada camisa, cada zapato, cada rastro de su existencia en mi espacio, a la basura. Llamé a un cerrajero. Cambio de cerraduras. Inmediar. Cuando Andrés llegó a casa esa noche, encontró sus maletas en la puerta. ¿Qué es esto? Me crucé de brazos. ¿Recuerdas cuando dijiste que todo iba a estar bien? Bueno, lo estará. Para mí. Sus ojos se abrieron como platos. ¿De qué estás hablando? Saqué la carta del banco. Esta hipoteca está a nombre de los dos. Pero adivina qué, acabo de denunciar que mi firma fue falsificada. El color se le fue de la cara. ¿No? Sí. Y ahora, querido esposo, el banco va a investigar. Y cuando vean que no firme nada, adivina quién se va a hundir. Andrés jadeó. No harías eso. Di un paso adelante. Ya lo hice. Va. Lo dejé ahí, en la puerta, con la maleta en la mano y el mundo derrumbándose a su alrededor. Esa noche dormí como un bebé. La primera noche sin Andrés en la casa fue extrañamente tranquila. No había gritos, no había excusas, no había susurros de mentiras tratando de suavizar lo imperdonable.
Solo estaba yo, mi copa de vino y el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. Podría haber terminado ahí. Podría haberme dado por satisfecha con echarlo de la casa, recuperar el dinero y asegurarme de que la hipoteca no fuera mi problema. Pero no. Él no merecía salir de esta con su reputación intacta. No después de lo que hizo. Y yo aún tenía una carta bajo la manga. A la mañana siguiente, contacté a la entidad bancaria y presenté mi denuncia formal. Había suficiente evidencia para probar que mi firma fue falsificada, y cuando les entregué un informe pericial, el caso avanzó rápidamente. El banco suspendió la ejecución de la hipoteca y comenzó una investigación interna. Pero eso no era todo. En paralelo, mi abogado presentó una demanda por fraude. Andrés fue citado para responder por sus acciones. Y su cara cuando recibió los documentos fue imparable. Llamó. Me escribió. Hablemos. Déjame explicarte. No puedes hacerme esto. Bloqueado. Sin embargo, la historia no terminaba con Andrés. Su hermano, el gran beneficiado de toda esta desgracia, seguía fuera de la cárcel gracias al dinero robado. Y no se conformó con quedarse callado. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. No sabes en lo que te metiste, perra. Fue un error. Porque ya estaba furiosa, pero ahora estaba lista para la guerra. Me dirigí directo a la fiscalía y presenté la captura de pantalla. El tipo estaba en libertad condicional. ¿Qué significaba eso? Que cualquier amenaza, cualquier intento de intimidación, podía ser utilizado en su contra. Y, como si el destino estuviera de mi lado, la investigación de su caso aún estaba abierta. Pocos días después, la fiscalía revocó su libertad condicional y lo mandaron de vuelta a prisión. Sin su hermano fuera, sin su dinero, sin su casa, Andrés empezó a desmoronarse. Los rumores comenzaron a circular. La familia, los amigos en común, sus colegas, todos se enteraron de lo que había hecho. Alguien filtró la denuncia por fraude. Alguien envió copias a su jefe. Poco después, lo despidieron. Sin ingresos, sin respaldo y con una demanda en su contra, Andrés intentó rogarme que retirara los cargos. Por favor, piensa en todo lo que vivimos juntos. No fue mi intención hacerte daño. Solo traté de ayudar a mi hermano. Estoy arrepentido. Me reí en su cara. Tienes razón en una cosa, Andrés. Esto no fue tu intención. Porque si realmente hubieras pensado en mí, nunca lo habrías hecho. El día del juicio, me senté en la primera fila y observé cómo mi exesposo intentaba defender lo indefendible. Los jueces no fueron comprensivos. El banco presentó la evidencia de la falsificación. Mis abogados demostraron cómo manipuló el sistema para quedarse con el dinero. El veredicto fue rápido, culpable de fraude y falsificación de documentos. Muld. Antecedentes penales. Y lo peor para él, un estigma del que jamás podría escapar. Salí de la corte con la sensación más dulce que jamás había experimentado. No era venganza. No era rabia. Era justicia. Andrés apostó con mi vida, con mi hogar, con mi seguridad. Creyó que iba a arrastrarme con él. Pero yo no fui la que perdió todo. Ahora, él era el que estaba solo, arruinado y sin futuro. Y yo. Por fin era libre. La humillación de Andrés ya era pública. Había perdido su trabajo, su hermano estaba de vuelta en la cárcel, y la demanda por fraude seguía en marcha. Pero aún así, él no se rendía. Siempre había sido un mentiroso talentoso. Sabía manipular, sabía darle la vuelta a la historia para presentarse como la víctima. Y ahora intentaba hacer lo mismo. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a difundir su propia versión de los hechos. Me traicionó, le decía a la gente. Se llevó todo lo que construimos juntos y me dejó en la calle. Yo solo quería ayudar a mi hermano. ¿Desde cuándo eso es un crimen? Siempre fui yo el que mantuvo esa casa, y al final, ella se quedó con todo. La primera vez que escuché esas historias, sentí rabia. ¿Cómo se atrevía? Pero luego me di cuenta de que esto jugaba a mi favor. Porque cuanto más hablaba, más atención atraía hacia su propia ruina. La gente comenzó a hacer preguntas.
a investigar. Y lo que descubrieron no le gustó nada. Su familia, al principio, intentó defenderlo. Es un malentendido. Seguro pueden arreglarlo. Pero cuando se dieron cuenta de la magnitud del desastre, cambiaron de tono. La madre de Andrés fue la primera en alejarse. No puedo creer lo que hiciste. ¿Cómo fuiste tan estúpido? Has traído vergüenza a esta familia. Fue un golpe duro para él. Siempre había contado con su familia como su red de seguridad. Ahora, esa red se estaba rompiendo. Y cuanto más intentaba defenderse, más se hundía. Lo más irónico fue que los mismos amigos que lo apoyaban al principio, pronto empezaron a alejarse. Algunos por miedo a verse involucrados. Otros porque simplemente disfrutaban ver su caída. Hermano, lo siento, pero no puedo arriesgarme a que me asocien contigo. Ya bastante tienes con lo que te pasa, mejor arregla tu vida primero. Incluso su mejor amigo, ese que siempre lo cubría, dejó de responderle los mensajes. Fue en ese momento que Andrés se dio cuenta de algo. Estaba completamente solo. Una noche, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Minutos después, un mensaje apareció en mi pantalla. Por favor, solo quiero hablar. No tengo a nadie más. No respondí. Llegó otro. No me harás esto. Sabes que fui bueno contigo. Me reí. ¿Bueno conmigo? Ese hombre hipotecó mi casa, me robó mi dinero, intentó destruir mi futuro. Y ahora quería que sintiera lástima por él. Era patético. Lo bloqueé sin dudar. El último clavo en su ataúd llegó unas semanas después. El banco finalizó su investigación y confirmó el fraude. Ahora Andrés no solo tenía que enfrentar mi demanda, sino que también se enfrentaba a una acción legal del propio banco. Multas, deudas, honorarios de abogados. Y sin trabajo, sin familia y sin amigos, no tenía cómo pagarlo. Su casa, la que él creyó que podría salvar vendiéndome a mí, terminó en manos del banco de todos modos. Lo perdió todo. Esa fue la última vez que supe de él. Después de eso, desapareció. Y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar en paz. La vida sin Andrés era como un amanecer después de una tormenta. Por primera vez en años, podía despertarme sin el peso de la incertidumbre, sin preguntarme qué desastre me esperaba ese día. Pero aunque yo había cerrado ese capítulo, Andrés no. Él no podía aceptar la derrota. Él quería arrastrarme con él. Después de perder el juicio, después de ser abandonado por su familia, después de ver cómo todo a su alrededor se desmoronaba, Andrés tomó una decisión: si él se hundía, me llevaría con él. Así que intentó lo impensable. Se presentó en mi nueva casa. Apareció una tarde, desalinado, con ojeras marcadas y un brillo extraño en los ojos. Tocó el timbre como si nada hubiera pasado. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí, sentí una mezcla de asco y lástima. ¿Qué quieres?, pregunté fríamente. Solo quiero hablar, dijo, con una sonrisa que parecía más una mueca. Arreglar esto. Lo miré con incredulidad. ¿Arreglar qué? ¿Tu vida arruinada? Eso no es mi problema. No seas así. Sabes que todavía podemos solucionarlo. Me reí en su cara. ¿Después de todo lo que hiciste? No me harás perder el tiempo. Iba a cerrar la puerta, pero entonces él dijo algo que me heló la sangre. Si no puedo tener mi vida de vuelta, entonces tú tampoco. Mi cuerpo entero se puso en alerta. Su tono era frío, calculador. Como si hubiera tomado una decisión de la que no había vuelta atrás. En ese momento, supe que Andrés había cruzado la última línea. Ya no se trataba de manipulaciones o amenazas veladas. Ahora era directo. Cerré la puerta en su cara y llamé inmediatamente a la policía. Mi exmarido acaba de amenazarme. Necesito que alguien venga ahora mismo. La operadora me pidió detalles, me preguntó si estaba en peligro inminente. No lo sé, admití. Pero no voy a esperar para averiguarlo. Mientras hablaba, miré por la ventana. Andrés seguía ahí. No se había ido. No se movía. Solo estaba de pie,
con la mirada fija en mi puerta, como si estuviera esperando algo. Mi piel se erizó. Los policías llegaron en menos de 15 minutos. Cuando Andrés los vio, intentó actuar como si nada. Solo estaba hablando con mi esposa, les dijo con una sonrisa finita. Ex-esposa, lo corregí desde la puerta. Los oficiales lo apartaron para interrogarlo, mientras yo les explicaba todo lo que había pasado. Cuando mencioné que había tenido una orden de restricción contra él por el juicio, la situación cambió inmediatamente. Uno de los policías le dijo algo, de repente, la sonrisa de Andrés desapareció. Le pidieron que se identificara, revisaron su historial. Y entonces, sin previo aviso, lo esposaron. ¿Qué está haciendo?, preguntó, ahora con pánico real en la voz. Tienes una orden pendiente por violación de restricciones judiciales, le dijo el oficial con tono seco. Nos acompañarás a la estación. Lo vi sacudirse, intentar resistirse. Pero fue inútil. La última carta que Andrés intentó jugar terminó en desastre para él. Yo solo observé en silencio mientras se lo llevaban. Por fin estaba realmente libre. El arresto de Andrés debería haber sido el final definitivo. Debería haber sido el momento en el que todo quedó en el pasado, en el que por fin podía respirar sin sentir que una sombra acechaba mi espalda. Pero la realidad no es como en las películas. Porque incluso después de su caída, él seguía encontrando formas de intentar aferrarse a mi vida. Aunque esta vez, yo estaba lista. Un mes después de su arresto, recibí la primera carta. Era de Andrés. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesa y la observé, preguntándome qué clase de veneno había dentro. ¿Sería otra súplica patética? ¿Una amenaza encubierta? Al final, la curiosidad me ganó. La abrí. Lo arruinaste todo. Me quitaste todo lo que tenía. Pero te conozco. Sé que en el fondo me extrañas. Sé que en el fondo todavía piensas en mí. Me reí con incredulidad. Este hombre estaba completamente delirante. Rompí la carta en pedazos y la tiré. Pero no fue la última. Siguieron llegando. Algunas eran cartas de odio, llenas de insultos y maldiciones. Otras intentaban manipularme, como si todavía creyera que podía jugar con mi mente. No eres tan fuerte como crees. Sabes que nadie más te amará como yo. Un día te darás cuenta de que cometiste un error. ¿Error?, murmuré mientras leía una de esas cartas, sentada en mi casa, la casa que ahora era completamente mía. El único error había sido permitirle entrar en mi vida. Y me aseguraría de que nunca pudiera hacerlo de nuevo. Las cartas eran molestas, pero no peligrosas. Sin embargo, no iba a darle ni la más mínima oportunidad de volver a afectarme. Así que tomé acción. Primero, fui a la estación de policía y reporté el acoso. Los oficiales revisaron su expediente y me aseguraron que su situación legal ya era lo suficientemente complicada como para que estas cartas solo lo hundieran más. Después, me aseguré de bloquear cualquier posible contacto. Cambié mi número. Modifiqué mis redes sociales. Incluso hice pequeños ajustes en mi rutina, para evitar cualquier posibilidad de que alguien relacionado con él intentara acercarse a mí. Andrés podía gritar, podía odiarme, podía llorar. Pero lo haría solo, desde el otro lado de las rejas. Porque yo ya no era parte de su historia. Pasaron los meses. Las cartas dejaron de llegar. Las noticias sobre él desaparecieron. Finalmente, el silencio. Un silencio que no era vacío, sino liberador. Fue en ese momento cuando realmente sentí que había recuperado mi vida. Empecé a viajar. A conocer gente nueva. A disfrutar de la paz de una rutina sin dramas ni miedos. Un día, mientras tomaba un café en una terraza con vista al mar, me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés no era el primer pensamiento en mi mente. Ni el segundo. Ni el tercero. Su historia había quedado atrás. Y yo estaba lista para escribir la mía.